¿Dónde comienza esta historia? ¿En los cuentos de mi madre cocinando aquella pasta lucana? ¿En los domingos en familia con abuela Teresa discutiendo con su padre a viva voz? ¿Cuál es el punto de partida del origen de este extraordinario recorrido? ¿O deberíamos ir un poco más atrás en el tiempo, con aquel beso que María le dio a Giovanni, sellando un amor para toda la vida? ¿Cuál es el verdadero inicio de esta historia? ¿En la partida al exilio en el puerto de Nápoles? ¿O algunos años más atrás en el vientre de Vincenza, en la Frazione de Santa María? No tengo en claro cuál fue el verdadero origen de esta historia. Sí tengo presente la extraordinaria dimensión que fue cobrando a medida que el tiempo avanzó, consumiendo los años, construyendo esperanzas. No sé realmente cuándo comenzó todo. Lo que sí sé es que se trata de un maravilloso recorrido de vida de un joven emigrante que un cierto día cargó sobre sus hombros un puñado de ilusiones y se lanzó a conquistar el mundo, su mundo. Y frente a cuanta adversidad se le cruzó por el camino, lo logró. No sé el origen de esta historia, pero a medida que fui escribiendo este relato, entendí cada pequeña cosa que mi bisabuelo fue construyendo, mezcla de sueños y esperanzas, que fue abrazando con pasión, transmitiendo un enorme legado de familia que viene desde los fondos de los tiempos y que a medida que fue traspasando los siglos, marcó a fuego un determinado modelo de supervivencia, de entrega y de gigantescas capacidades de superación. ¿Cómo hizo aquel joven lucano para atravesar tiempo y espacio y transmitir algo tan potente como para que 162 años después un bisnieto se maraville con su historia? Por eso, no tengo muy en claro cuándo se originó esta historia. Sí tengo presente que siempre hubo un comienzo, que cada paso que Giovanni dio tuvo el peso de marcar el camino, que seguramente el joven también supo tomar de sus ancestros. Y cuando caminó lo suficiente, soltó la posta para que otro continuara, dándole sentido a esa maravillosa historia de familia. Para mí, los absolutos respetos a esa gente de la que me enseñó a mirar otras cosas de la vida. Que desde la ciudad, siempre digo un poco bromeando y un poco en serio, yo vengo desde lo profundo del asfalto y de algún modo he intentado llegar a lo profundo del territorio, con todo lo que ese territorio rural tiene por enseñanza hacia quienes vivimos en, llamémosle urbe, Paysandú no es de tal dimensión, pero ciudad al fin. Y este lugar especialmente para mí tiene una carga muy emotiva, les decía, porque una de las primeras entrevistas que llevé a cabo fue precisamente en este lugar. Cuando en una oportunidad, una tarde de otoño, recuerdo, el abuelo de Carol, el señor Pueblo, me recibió en lo que era su casa en ese momento. Una persona avanzada en edad, pero muy lúcido, que me contó una cantidad de cosas que me generaron ciertos sacudones y tal vez algunas obligaciones de tratar de llevar a lo más alto lo que uno intentaba escribir o garabatear en un diario, después las entrevistas en la radio, después algunos contenidos de televisión, y todo eso, bueno, fue formando un mapa de recorrido muy interesante. Esas historias de anónimos, que yo hago mucho hincapié, terminan siendo fundamentales para un mundo que no mira hacia esos lugares, más teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad con algunas turbulencias que parece que es mucho más seductor prender la televisión o mirar un contenido o escuchar la radio, siempre y cuando haya una tragedia humana. Entonces allí, no sé qué le pasa a la cabeza de los humanos, qué nos pasa, que nos genera mucho más morbo y mucho más atracción ese tipo de historias que las que todos los días contribuyen a la construcción de una sociedad. Y una sociedad está escrita por anónimos. Estos libros que Carol describe y que con mucha preocupación he tratado de publicar, y con mucha dedicación fundamentalmente he tratado de publicar, habla de anónimos, de gente que
son vecinos, puerta por medio, un barrio cualquiera, de un lugar cualquiera, pero como decía anteriormente, no están en los grandes medios de comunicación. Alguien puede decir, bueno, pero ¿qué interesa si es gente que no fue benefactora de la humanidad? No, efectivamente, no están en los gloriosos corceles de las plazas públicas, no aparecen en las letras de los himnos, no están en los textos de las aulas de escuela, mucho menos del liceo y mucho menos en la universidad, pero son aquellos anónimos que fueron fundamentales para el recorrido de cada familia. De hecho, nosotros estamos aquí felices, contentos, con el corazón latiendo, gracias a nuestros antepasados. Porque si bien, y vamos a coincidir, somos el resultado de nuestros esfuerzos, también somos el resultado de todo ese recorrido de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos, bichosnos, y así podríamos seguir hasta llegar a valores que realmente son sorprendentes, porque cada uno de nosotros en ese recorrido genealógico tuvo que tener un pasado de unas 2096 personas. Cada uno de nosotros debe haber cruzado ese número aproximadamente. Imaginemos por un instante más de 14 generaciones, cuántas alegrías, disgustos, desvelos, sufrimientos, tragedias. Tenemos antepasados que realmente dejaron sus vidas en un campo de batalla para que nosotros estemos aquí hablando de estas cosas y hablando de la vida tal como suena y como a mí me gusta decirlo en su más amplia expresión. Este tipo de libros lo que apunta es eso. De algún modo tienen una conexión con otras publicaciones. Este libro, Giovanni el Zapatero de Basilicata, habla de la vida de mi bisabuelo materno, Zapatero Remendón, que nació en Marsiconuovo, es un pueblito en el sur de Italia, en la provincia de Potenza, en la región Basilicata, que tuve el honor de presentar en el mes de mayo, y que invita a que otros, que seguramente tienen historias mucho más potentes que lo que pudo haber sido la historia de un zapatero remendón, que a sus 20 años aproximadamente, por la década de 1880, llegó a este lugar, a la otra parte del mundo, bueno, desprovisto de todo, ¿no? Yo creo que lo único que traían sus maletas, como tantos otros emigrantes, fue un puñado de sueños y de la incertidumbre de enfrentar un idioma distinto, costumbres diferentes, gastronomía totalmente distinta. En el caso de los italianos, bueno, tuvieron una capacidad de borrar su idioma. Y digo esto porque con otras colectividades no ocurrió. El italiano, no sé si por temor a ser rechazado, trató de diluir su idioma materno, aprenderlo más rápido el castellano y que esa sociedad que también levantaba sus barreras aceptara a ese inmigrante que venía a reprogramar su vida y a tratar de formar sus nuevos proyectos de familia. Esta historia de Giovanni tiene una conexión con mis dos publicaciones anteriores, una de ellas que habla sobre mi tatarabuelo paterno, que a diferencia de Giovanni vino con un oficio rural como campesino agricultor. En ese caso se instaló en Las Guayacas. Las Guayacas es un lugar que se ubica en la desembocadura del río Daimán sobre el río Uruguay. Guayacas, que en un término guaraní tengo entendido que significa bolsón, por la forma que hace el lugar allí. Programó su vida, tuvo sus hijos y después, por causas que no pude establecer, volvió a su tierra natal y falleció. Nació en 1849 en Lierna, Lago di Como, provincia de Lecco, en la región Lombardía. Y bueno, volvió y murió en su pueblo, que tuve la oportunidad también de conocer. Seguramente por aquellos que decían los brasileros, ¿no? Que es un término que algunos de ustedes seguramente lo deben de tener presente, que es el saudade, que es eso de la reminiscencia, del dolor de estar en un lugar y darte cuenta que no perteneces ni a ese lugar nuevo, ni perteneces al que dejaste. Y tenés el corazón latiendo en otro lugar. Creo que en este caso, en el caso de Giacomo, de mi tatarabuelo paterno, debe haber pasado eso. No soportó el estar aquí, pudo estar lo que pudo estar, formó su familia y, bueno, por causas que fueron difíciles también de establecer, porque la mayoría de la gente que uno hubiese deseado entrevistar ya no está, que nos pasa en la mayoría de las familias, porque en el mejor de los casos creo que conocemos a nuestros abuelos. En mi caso conocí a mis abuelos paternos, y los conocí en una época donde uno no tiene inquietudes, porque a veces uno dice, caramba, ¿por qué me pasa esto a los 40 años, a los 30? De tratar de saber de dónde vengo, cómo fue ese recorrido, cuáles fueron los sufrimientos, cómo fue aquella partida, cuando esas preguntas las tendríamos que tener presentes, yo qué sé, siendo niños. Por eso, a veces cuando tengo algún encuentro con gente adolescente o más chicos,
Siempre sugiero de hablar, de preguntar, de tener esas charlas con los padres, con los abuelos, en algunos casos que los tienen en vida, los bisabuelos, preguntar, che, ¿cómo fue tu recorrido? ¿Por qué preparás la comida así? Yo lo que tengo más presente son los cuentos de mi madre, que fue nieta de este protagonista, de Giovanni, y que tenía muy vívido en ella todo lo que era aquella filosofía de vida, del cuidado del dinero, del cuidado de la comida.